Hubo un joven que se llamaba José, y es un joven que había sido dado a su padre y a su madre durante la vejez de su papá. Y ese jovencito creció para tener sueños, sueños que venían de parte de Dios sobre su vida. Pero resulta que a medida que ese jovencito crecía, esos sueños que él había tenido empezaron a despertar envidias en el corazón de su propia sangre. Ese joven tenía una característica muy particular, y es que ese joven le había sido entregada una túnica especial, una túnica de colores, una túnica hermosa, dice la Biblia, que había sido entregada por ese padre que lo había tenido en su vejez. Y por el amor que ese padre le tenía, por lo que significaba ese joven, ese hijo para él, le había entregado esa túnica especial. Pero dice la palabra que ese joven José, un día que ese padre le dijo: ve y mira lo que están haciendo tus hermanos y vienes y me cuentas. Salió por el camino, digo yo, protegido con esa túnica que significaba la protección, que significaba el amor, que significaba lo que él significaba para su padre. Y pasó por el camino y llegó a un sitio donde creyó encontrar a sus hermanos, y allí un hombre le dijo: no están aquí, sigue caminando, porque ellos avanzaron, fueron mucho más allá. Al llegar al sitio donde sus hermanos se encontraban, ellos lo vieron a lo lejos y a ellos les chocaban mucho los sueños que él había tenido. Les molestaba esos sueños al punto que había odio, dice la Biblia, la palabra, en su corazón hacia él. Y entonces ellos planearon cortar su vida. Y empezaron a planear cómo iban a quitar su vida. Y empezaron a encontrar formas de hacerlo. Y una de ellas fue arrojarlo en una cisterna que no tenía agua y dejar que él muriera en el sol, en el desierto, sin recibir lo que necesitamos de manera vital para vivir, que es el agua. ¿Están conmigo? Y allí empiezan a maquinar en su corazón cómo terminar con su vida. Un joven que lo que tenía era sueños, porque era algo que Dios le había entregado. Y al llegar allí, efectivamente, lo meten a esta cisterna, una cisterna rota que no tenía agua, una cisterna donde él iba a morir en el desierto. Uno de sus hermanos pensaba ir a rescatarlo y sacarlo, pero antes de que su hermano volviera, porque se apartó de los otros, estos hermanos lo venden. Dicen: mejor deshagámonos de él vendiéndolo, y lo venden a unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Hay una parte de la Biblia donde nos habla acerca de este joven José, y donde habla que él había clamado, él les suplicó que por favor no le hicieran daño. No nos lo dice allí en Génesis.
Nos lo dice en otra parte de la Biblia, donde dice que él clamó por su vida, pero su vida fue entregada en venta a unos mercaderes y llegó a Egipto como esclavo. Y cuando llegó a Egipto como esclavo, llegó a servir en la casa de un hombre llamado Potifar. Pero cuando llegó allí, esa túnica de colores, esa túnica especial, bonita, adornada, esa túnica hermosa de la que habla la palabra, le había sido arrancada, le había sido quitada. Les compartía en la reunión anterior que en lugares en los que Dios me ha permitido estar, he conocido túnicas preciosas de diferentes colores, que son túnicas que usan las diferentes tribus en África para identificar el linaje, para identificar a qué familia perteneces, para identificar si eres de la realeza, para identificar qué es ese sello distintivo que te ha sido entregado. Y las personas la lucen con mucho orgullo y en el día de celebraciones especiales sacan la mejor prenda que representa los colores de esa tribu que ellos están allí representando. Y cuando pensaba en la vida de José y en lo que le fue quitado, pensaba que ese día, cuando él fue arrojado en esa cisterna, ese día que recibió el odio de sus hermanos y que pensaron en matarlo, no solamente hicieron eso, sino que le quitaron lo que él tenía, que representaba el amor, la cobertura, la protección, el cuidado de su padre que lo había tenido en su vejez. Y allí él quedó desprotegido, allí él quedó como quitándome hoy esta capa, como si nada, como si en eso que lo identificaba. Y cuando llega allí a Egipto, a veces se nos olvida que llegó vendido como esclavo y llegó a un lugar donde él no era el que lideraba. Sin embargo, cuando él llega allí, aún sin esa capa que significaba todo lo que él tenía, lo más preciado, a quien pertenecía, el linaje de su familia, Dios lo pone como el número uno en esa casa para gobernar sobre todo lo que tenía este oficial llamado Potifar. Porque este hombre pudo ver que el favor de Dios y la bendición de Dios estaba con él. Pero allí empezó a ser acosado. Allí empezó a ser acosado por la esposa de Potifar. Y después de muchos momentos, de muchas situaciones de acoso, donde él hubiera podido caer, donde él hubiera podido sucumbir ante las circunstancias y decir, tal vez me es más fácil convertirme en el amante de esta mujer, él prefirió huir. Y esa nueva ropa que le había sido entregada, que ahora pienso que significaba estatus, aun cuando era un esclavo, tenía favoritismos, porque lo habían puesto en un lugar para gobernar sobre cosas. Él prefirió huir y no vender su integridad. Y esto le significó nuevamente salir dejando su ropa, dejando eso que en una tierra extraña como esclavo podía significar privilegios, cuidado. Y de allí llega a la cárcel, llega a otro sitio no deseable. Pero dice la palabra que nuevamente allí Dios lo pone ¿para qué? Para gobernar, para cuidar, lo pone en un lugar de autoridad sobre otros presos. Sobre otros presos. Y pasa el tiempo y él allí en la cárcel
halló el favor del que guardaba la cárcel porque veía que Dios estaba con él. ¿Están conmigo? Y de allí pasa el tiempo y dos de los presos que Dios pone bajo su cuidado, no los hombres, Dios, resultaron ser dos de los hombres más cercanos del faraón, el panadero y el copero, los que se podían acercar así de cerca al faraón. Y él estuvo allí con ellos. Y un día estos hombres tuvieron un sueño, cada uno, y José interpretó esos sueños. Para hacer corta la historia, que ustedes ya se saben, pues para uno de ellos significaba que iba a morir, y para el otro que sería restituido al sitio que tenía en el palacio, sirviendo al faraón. Y el que fue restituido, José le dice: por favor, acuérdate de mí y dile al faraón que yo soy inocente, que yo no he hecho nada. Y este hombre se olvidó de él. Pasaron 2 años y 2 años después es cuando el faraón tiene un sueño y no encontraban quien pudiera interpretar el sueño del faraón. Y entonces este hombre que ya había sido restituido a su lugar en el palacio dice: Brutus, ¿verdad que yo le prometí a José que yo hablaría con el faraón? Y es cuando le dice: hay un hombre que me dijo. Y mandan a traer a José y le cambian sus ropas, lo traen delante del faraón. Él no solamente le interpreta el sueño, sino que le da la estrategia. Porque lo que Dios le había entregado a José desde antes, le había dado 2 cosas. Le había dado la capacidad de soñar, pero también de interpretar los sueños. Pero también Dios le había dicho a través de esos sueños que habían despertado envidia en sus hermanos, que le daba la autoridad para gobernar y que lo había puesto en un lugar de preeminencia. Pero entre ese entonces y ahora había pasado mucho tiempo. Y podríamos preguntarnos, si hoy pensáramos en nosotros como un José, y de eso que me dijiste, ¿qué, Dios? De las promesas que un día me entregaste, ¿qué? Han pasado no 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino 5, 10, tal vez 15 años y no veo nada todavía. Y por el contrario, lo que yo he visto es golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe y pérdida tras pérdida. Y tal vez como José llegamos a sentir que nos despojaron, que nos quitaron esa túnica de colores. Y tal vez hemos llegado a creer que la protección de Dios nos abandonó. Y que por eso no hemos visto todavía lo que un día Dios nos prometió. Pero en ese momento, cuando José interpreta el sueño al faraón y le da la estrategia, el faraón dice: ¿y para qué tenemos que buscar a otro hombre? Porque él mismo les dice: tienen que buscar un hombre que venga a implementar esta estrategia. Y allí el faraón dice: ¿pero para qué si lo tenemos al frente de nosotros? Y allí, cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos que José fue puesto a cargo y el faraón le dio el anillo con su sello oficial. Y lo vistió
de ropa fina. Dice la escritura allí en Génesis 41 dice que lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad. Y le puso un collar de oro. Y ahí se empieza a ejecutar todo un plan, todo un propósito que Dios había establecido para la vida de José, no porque sus hermanos lo hubieran tirado en esa cisterna sin la túnica, sino porque él, antes de que hubiera sido engendrado en el vientre de su madre, había tenido un propósito que Dios había entregado. Así como en Jeremías 1:5 se nos dice, porque yo te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, y desde ahí te escogí y te aparté por profeta a las naciones. Lo mismo había sucedido con un José. Y alguien diría, ¿por qué tuvo que pasar por todo esto? Alguien diría, pero ¿para qué le sirvió? ¿Por qué Dios no lo puso de una vez por gobernante? ¿Para qué permitirle pasar por ese dolor? ¿Para qué permitirle pasar por ese desarraigo? Y cuando José está allí, Dios empieza a usarlo. Vinieron los 7 años, dice que ya ni contaban cuánto grano recogían, porque era tanto que ya perdieron cuenta. Pero después vinieron los 7 años de escasez, donde su padre Jacob, ese anciano que había llorado a ese hijo, ese anciano que había llorado la pérdida de su hijo, manda a sus otros hijos para que vayan a comprar grano allí a Egipto, porque allí había comida, mientras que las demás naciones de la tierra estaban con hambre. Y vienen unos episodios de encuentro de José con sus hermanos, y les dejo la tarea de leerlos, porque viene un tiempo de sanidad donde a José le toca encontrarse con su pasado, con su dolor, y allí ser restaurado en medio de ese dolor. Y el día que él se encuentra cara a cara con sus hermanos y ya no aguantó más y les revela su identidad, ellos temblaron porque dijeron, ahora nos va a pasar al papayo, decían algunos, ¿no? Y él les dice, no teman, porque todo esto ha sido parte del plan de Dios, y me envió primero a mí. Él ese día entendió que había habido propósito en medio de su dolor. Pero lo que estoy segura también que él pudo entender es que el amor de Dios, el fiel amor de Dios, nunca se había apartado de su lado. Que ese linaje que a él le había sido entregado, nunca le había sido quitado. Nunca. Lo que Dios le entregó ese día a José fue la certeza de que todo lo que él vivió tuvo un propósito. Y parte de ese propósito dice que después de que José hubo padecido, Dios le dio autoridad para atar y desatar. Su autoridad fue incrementada. Y si ustedes notan, ese jovencito al que Dios le entrega un sueño, ese sueño nunca le fue quitado. Eso que Dios le dijo que haría de él, que lo haría más grande, que le daría autoridad, eso nunca le fue quitado, a pesar de que fue tirado a una cisterna, a pesar de que fue desarraigado de su ropa, estuvo en desnudez, y eso podía haber significado vergüenza, a pesar de que llegó como esclavo a un palacio y después estuvo en la cárcel olvidado por aquellos a los que él le había hecho bien.
Y hoy el Señor te dice, iglesia, que Dios no se ha olvidado de ti. Tal vez hay circunstancias que has vivido, por las que has pasado, pero Dios no se ha olvidado de ti. Y todo lo que has vivido ha sido parte del arsenal que Dios te entrega para usarte con poder y autoridad y para al final hacerte bien. Algún día aquí, en este lugar, a mis 9 años, yo recibí al Señor. Aunque yo me había criado entre las bancas de la iglesia, un día tomé una decisión personal única e intransferible. Porque era una decisión que mis padres, con todo el amor y el servicio al Señor, no podían tomar por mí. A mis 9 años le entregué mi vida a Jesús y le dije: te quiero amar y te quiero servir toda mi vida, pero solo te pido algo, que nunca me faltes tú. Y a medida que fui creciendo, crecí con personas tan hermosas como el pastor Santiago y la pastora Estelita, que estaban acá. Vivimos tiempos hermosos de amar al Señor, de conocerlo. Y en medio de ese tiempo yo fui armando un libreto donde yo le dije al Señor: me voy a casar, voy a tener tantos hijos, voy a pastorear seguramente, voy a hacer A, voy a hacer B. El Señor me había dado promesa que me usaría en restauración de vidas. Y estudié psicología. Y sí, yo le doy gracias a Dios por ese instrumento que me ha entregado desde el conocimiento y que lo ha catapultado desde el Espíritu. Pero así como José, un día empecé a vivir experiencias de vida donde empecé a sentir que todo eso que significaba mi manto de protección me estaba siendo quitado. Empecé a vivir cuadros que nunca pensé vivir. Y le dije a Dios: me cambiaste el libreto. Experimenté el dolor de la infertilidad. Y en esas salidas de Dios que a veces no entendemos, después de muchos años Dios me permite convertirme en mamá. Pero mis bebés llegaron empacados en una envoltura que yo no sabía cómo tomarla. Y tuve que enfrentar la bendición que en ese momento no entendía de ser mamá de un niño con necesidades especiales. Y me aterraba. Y le decía: ¿y qué voy a hacer con esta envoltura? Y llegué a creer por un momento que eso se había dado porque yo le había pedido a Dios tanto que me hiciera mamá, que tal vez por eso había sucedido así, y me culpé. Y ahí no entendía que lo que Dios me estaba entregando era un arsenal para usar mi vida. Y Dios me entregó tanto, tanto, tanto al convertirme en la mamá de mis mellizos, Ana y Juan, porque el Señor bendice a una Esther y le dio 2. Pero pasaron los años y para nosotras las mujeres
todos nosotros, la cobertura paternal es esencial en nuestras vidas, porque fuimos creados para tener esa cobertura del Padre sobre nuestras vidas. Y un día sentí que otra capa había sido quitada de mí, fue la de protección de un compañero con el que yo creí que envejecería. Yo le había vuelto a armar el libreto al Señor y ya tenía hasta escogido el lugar en el que iba a envejecer con mi pareja. Y entonces pensé, ya no tengo valor, cuando Él ya no estaba ahí. Ya no tengo nada para dar. Ahora me llaman sola y abandonada. Y no me hallaba. Pero de ahí el Señor empieza a sacarme. Y un pastor amado en los Estados Unidos, en cuya casa me refugié por un tiempo, me dice: el próximo domingo predicas. Le dije: estás loco. O sea, ¿yo? Me dijo: sí, tú. Le dije: pastor, yo no tengo nada para dar. Y me dijo: el domingo predicas. Y eran la medianoche, quiero decirles, y yo todavía no tenía prédica, y al otro día tenía que estar a las 8 de la mañana en la iglesia. Yo decía: Señor, ¿yo qué voy a predicar? Y el Señor me dijo: la unción y lo que yo te entregué no depende de que tengas o no un marido, porque yo soy el que te entregué todo lo que necesitas y yo nunca te he abandonado, y en el momento en que te pares ahí yo te entregaré lo que tú necesitas. Y ese día me paré allí, y ¿saben de quién me hizo hablar? De Lázaro. Y como el Señor lo saca de la tumba, y mientras yo predicaba, el Señor me dijo: tú eres Lázaro, y hoy te estoy resucitando. Y hoy a esta iglesia en este momento el Señor le dice: hoy estoy resucitando tus sueños. Hoy estoy resucitando lo que crees que había muerto por causa de todo el dolor que has vivido. Si vas a aplaudir al Señor, dale un aplauso más fuerte. Y me paré y empecé a caminar. Y cuando yo ya creía que iba así disparada en medio de mi dolor, y como el Señor había levantado mi vida, y en medio de todo esto trajo un nuevo esposo que aquí está sentado. Hace 4 años, llegando aquí a Colombia, enfrenté el dolor más grande que una mujer pueda vivir. En un hall frío de un hospital, me arrodillé a suplicarle al Señor: ¿puedes resucitar a mi hijo? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y pase lo que pase, que nunca me faltes tú. Me
Me encerré por 4 meses y fue un dolor tan fuerte. Fue algo tan grande lo que viví, que Dios, cuando estábamos todavía acá, me permitió reunirme con personas que habían sido desde mi niñez, nuestros amados jóvenes. Y tuve que ser rodeada por un amor que yo le decía a Dios, ¿por qué? Y me dijo, porque lo que has vivido es tan fuerte que te estoy permitiendo en este viaje rodearte del amor como de las entrañas. Así me lo dijo. Y cuando partí de Colombia, me encerré, pero partí de aquí sabiendo que todo había sido parte también del buen plan de Dios, aunque yo no entendía. Y siento contarles algo, lo voy a contar, y a mí ya me dieron permiso de saltarme hoy aquí, entonces yo me salto. 3 días antes de irme de este país para regresar a los Estados Unidos, yo le dije a Dios, déjame ver el propósito en la tierra de mi aflicción. Un primo de mi esposo nos dijo, ¿quién los va a llevar al aeropuerto? Yo le dije, mi papá, mi hermano. Dijo, yo también quiero ir. Y dijimos, chévere, porque tenemos muchas maletas. Porque al llegar, habíamos llegado con un maleterío. Parte de esas maletas, una traía un medicamento de mi hijo, un medicamento que había que inyectarle todos los días. Y para traerlo yo me había dado pelea con la compañía de seguros médicos en Estados Unidos, no se imaginan. Pero me habían aprobado finalmente el traer un medicamento para 2 meses porque veníamos por ese periodo de tiempo. Ese medicamento estaba refrigerado bajo unas condiciones especiales y le dijimos a este primo, ¿tú sabes dónde podemos donar ese medicamento? Y él dijo, lo tengo, permítanme llamar. Llamó a una clínica aquí y el jefe de compras le dijo, lo siento, no hay ninguna institución que te pueda recibir ese medicamento, tendrías que encontrar un donante directo. Y nos pusimos muy tristes porque ese mismo hombre dice, creo que les va a tocar tirar todo ese medicamento en unas canastas azules o algo así que hay en las farmacias o algo así para desechar medicamentos. Ese medicamento estaba evaluado como en $56,000 en ese momento. Y a mí se me nos dolió el corazón. Dijimos, Dios. Nosotros nos fuimos. Y a la mañana siguiente media Bogotá nos estaba buscando. Nos fuimos de donde el primo de mi esposo. Y a la mañana siguiente nos dicen, los estábamos buscando porque el hombre jefe de compras de esa clínica llamó al primo de mi esposo y le dijo, no me va a creer lo que pasó. Ustedes llamaron a donar ese medicamento y 15 minutos después una mujer llamó preguntando que si yo sabía dónde podían donar ese medicamento, que era para un niño que lo necesitaba para vivir. Ese medicamento nunca fue para mi hijo, era para un niño en esta nación que necesitaba ese medicamento para vivir. Mi hijo se llamaba Juan. ¿Y adivinan cuál era el nombre del niño? Juan. Amén. Quiero cerrar con esto y decirles, con todo y eso, cuando me encerré, pasó un tiempo. Pasaron unos meses en la presencia del Señor, casi que en silencio,
donde solo lloraba. Y en medio de ese tiempo le decía a Dios: ya siento que me falta casi todo, pero que nunca me faltes tú, y déjame ver el propósito. Y hoy el estar parada aquí es parte del propósito. Si no hubiera vivido todo eso, yo no estaría hoy parada aquí para decirte que el mismo Dios de consolación que levantó mi vida es el que está aquí para levantar tu vida. Es el que está para decirte que las promesas que Él te entregó las cumplirá, porque el que las dio, si te las dio el Señor, son sí y amén. Un día me dijo: usaré tu vida para restaurar vidas. Y no era solo desde la psicología, era desde mi propia vida. Y cuando salí de esos 4 meses de llorar en silencio en la presencia de Dios, me dijo: escribe, porque te voy a entregar un libro que tocará vidas, y aún muchos recibirán mi nombre, porque se encontrarán conmigo a través de la lectura de ese libro. Y saben, yo siempre creí que yo era un petardo para evangelizar. Yo compartía uno a uno y se me desconvertían. Así de grave era la cosa. En serio. Pero cuando yo escucho lo que Dios ha hecho, Dios sacó un libro que no era para ponerlo en una biblioteca. Y Dios me dijo: te daré todo y a todos. Y me ha entregado todo y a todos. Y otro día les tendré que contar la historia de cómo se dio. Pero salió un libro que sé que trae el sello, no solamente de un propósito, sino de mi destino y de aquel cuya cobertura nunca dejó de darme, mi Padre en los cielos, mi todo. Y si tú y yo lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y el Señor me dice que resucita sueños en este lugar. Yo quiero que allí donde estás, mientras ministramos un momento, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Y si hoy el Señor está tocando tu vida, inquietándote, y han habido sueños que han parecido que se han destruido, yo quiero que vengas al altar. Y si ha habido dolor de abandono, si ha habido dolor de pérdidas, o has sentido que Dios ya no va a hacer nada contigo, yo hoy soy prueba viva de que el Dios vivo en el que tú has decidido creer es real y tiene propósito aún en medio de la tierra de tu aflicción. Gracias, Señor. Allí donde estás, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a permitir que el Espíritu Santo toque y ministre nuestras vidas. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor.
levántate allí donde estás y vamos a empezar a adorar juntos al Señor con esta adoración. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, levanta tus manos allí y empieza a decirle: Señor, si yo te tengo a ti, lo tengo todo, aún en la tierra de mi aflicción, aún en medio del dolor que he podido enfrentar. A ti lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Levanta tu voz y dile: si te tengo a ti. Levanta tu voz y no te quedes callada, no te quedes callado allí. Oh, Señor, en este día declaramos tu presencia, Espíritu Santo, en este lugar. Yo quiero invitarte a que en este día vengas aquí al altar. Si el Señor ha hablado a tu vida y si en este día tú dices: Señor, yo hoy quiero que toques mi vida, que sanes eso que he sentido, que ha sido sin sentido en mi vida. Ven aquí al altar, ven en este momento, porque sé que el Señor va a tocar vida de hombres y de mujeres en este lugar. No hay dolor que Dios no pueda sanar. No hay montaña que no pueda superar por ti. Ven aquí hay espacio en el altar y voy a pedir el favor a los sugieres que estén en esta zona y a los pastores y líderes que estén aquí. Oh Señor, oh rabara la 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 arabashi, oh ri la 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 irama rabairasha, oh rabai rabashai aribasiri via karabayasa. Iribisa, irama, irama, irama. Dile: si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Señor, gracias porque tú te estás moviendo en este lugar. Tu Espíritu Santo está sacando dolores, incertidumbres, traumas, amarguras que por experiencias difíciles se habían anidado en el corazón. Tú estás ministrando a vidas que aún tienen rabia contigo porque han creído que tú no le respondiste, que tú no fuiste fiel a la palabra. Pero hoy nos has hablado, Señor, que tu tiempo es perfecto y que aunque la vida esté al revés y no le hayamos sentido a lo que está pasando, aunque nos parezca que estamos fracasados,
tú sigues sentado en tu trono. Tú nos amas. Tú nos estás procesando porque necesitas darle forma a la vasija sobre la cual vas a vertir el aceite del Espíritu Santo. Y ciertamente tú vas a cumplir tu propósito. Señor, gracias porque hoy cambias la tristeza en gozo, el dolor en alegría. Cambia, Señor amado, la confusión en claridad, la debilidad en fortaleza, la amargura en sosiego, el dolor en paz. En el nombre de Cristo Jesús, tú das corazón y espíritu nuevo en esta hora, Señor de la gloria. Tú das corazón, tú das espíritu nuevo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tal vez cuando estamos en medio del desierto, cuando estamos en medio de la prueba, nos parece que estamos solos, pero no en vano la palabra dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La mano del Dios admirable que creó los cielos y la tierra sostiene su vida, sostiene su vida, sostiene su vida. Él hoy da corazón y espíritu nuevo. El Señor ministra aquí, el Señor ministra a aquellos que están a través de las redes sociales. La gloria de Dios llega allí. El Espíritu Santo ministra y bendice. Hoy se rompen cadenas, se rompen ataduras. Ese es el día de la liberación. Ese es el día de la esperanza. Ese es el día de la restauración por el poder de Jesucristo. Reciba de Dios corazón y espíritu nuevo en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Sigue consolando, Señor. Sigue fortaleciendo las vidas. Sigue alentando las vidas. En el nombre de Jesús hay una atmósfera de paz. Hay una atmósfera dulce de la presencia del Espíritu Santo para liberar, para consolar, para fortalecer. Allí donde usted está en la silla, siga orando. Dios está ministrando gente que está allí en la silla, está quebrantada. El Señor está llegando allí y le dice: aunque tú no pasaste, conozco tu dolor, conozco tus vacíos. Y aquí estoy para consolarte y fortalecerte. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, lo he permitido, dice el Señor, para que puedas comprender que no es por tu capacidad, ni por tus fuerzas, ni por tu conocimiento. Recuerda que soy más grande que tú, que soy yo el que he ido delante de ti. Solo rinde tu corazón delante de mi presencia, porque ciertamente he preparado una nueva etapa para tu vida, pero necesito procesarte. Necesito triturar tu orgullo, tu autosuficiencia y tus capacidades que has endiosado, para que cuando se derrame mi bendición sobre ti, ningún hombre ni tú misma te lleve la gloria. Señor, gracias por bendecir. Gracias. Dele gracias a Dios. Tal vez el momento de vida que esté pasando sea difícil, pero dígale: Señor, aún en esta etapa de mi vida te amo, con la esperanza que después de una noche oscura siempre hay un lindo amanecer, que después de la tormenta viene la calma,
y viene la paz. No en vano la palabra dice: olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que ya pasaron. No en vano la palabra dice: no moriré, no moriré, no moriré, sino que viviré para contar las obras del Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, usted que siente que ha tocado fondo, que está en el momento más crudo de su vida, usted contará las maravillas del Señor. Y anote esta fecha, 30 de julio, porque Dios le levantará, le honrará, y el Señor le hará sonreír. Él es su paz, Él es tu paz, Él es tu aliento y tu fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.